¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Aldo, en el día post? Siempre dijimos que el día post sería otro Chile, como decía Aldo todos los días de la semana pasada. Estamos haciendo País ADN. Para hacer los análisis tenemos un panel ampliado, vamos a estar un poquitito más largo de lo normal, nos vamos a extender un poquitito después de las 10:15, por ahí la idea es seguir conversando. Hicimos una invitación a nuestros panelistas para poder hacer estos análisis, ¿no? Estamos con Rodrigo de la Riva. ¿Cómo estás, Rodrigo? Todo bien, Isa, buen día Aldo. Rodrigo, sociólogo, es fundador de Activa Research, una de las encuestas que más hemos estado leyendo estas últimas semanas, el Pulso Ciudadano, que decía algunas cosas interesantes donde le apuntaron. Están contentos, me imagino, cuando tú dices esto no es oráculo. No es oráculo, no es apuesta, es ciencia social y nosotros la practicamos. También ayer hablábamos de esto de la importancia de que se libere la veda de una vez por todas, porque fíjate que es importante. Nosotros una semana antes dijimos 76% de la población declaraba ir a votar, y eso equivalía más o menos, uno haciendo los cálculos, a 11 millones y medio de la población. Y vimos ayer que fueron 12.400.000. Entonces, ¿qué pasaría si es que hubiésemos medido el viernes, el sábado, ¿no? Porque esa tendencia era la que venía creciendo. Y también respecto de, compartimos ayer mostramos algunos datos respecto de los bloques políticos, ¿no es cierto?, que fueron votados, y vimos ahí también cómo se configuraban escenarios, ¿no es cierto?, mucho más definidos la última semana, sobre todo frente a los hechos que vivió el Partido de la Gente, ¿no?, que implicaron que obtuviera 0 consejeros el día de ayer, ¿no?, con un voto de castigo, no un voto de castigo, sino que un castigo de la población al no votar por sus candidatos. Sí, también hay algo interesante que vamos a analizar sobre la candidata comunista, que ustedes también en el Pulso siempre apareció en las primeras en las listas, y quizás nadie le había puesto mucho ojo ahí. También estamos con Pamela Figueroa. Pamela Figueroa es parte de la red de politólogas de Chile, académica de la Universidad de Santiago. También hemos estado contigo analizando, vamos a tratar como de profundizar hoy día. Pamela, bienvenida. Sí, bueno, un gusto nuevamente estar acá en este día post-elección, con tantas cosas que analizar, ¿no es cierto? No solamente el alto nivel de participación, que yo creo que se va dando un dato bien interesante, que se está asociando mucho la cantidad de consultas al CERVEL, ¿no es cierto?, de los locales de votación con la cantidad de gente que vota. Ya ha pasado en las últimas 2 elecciones. Y bueno, hay varias cosas, la aplicación de la paridad, cómo se configura, ¿no es cierto?, los resultados desde un partido político que claramente es el gran vencedor. Así que bueno, hasta mañana conversaremos todas esas cosas. ¿Sigo presentando uno por uno, Aldo? Le falta uno, pues. Sí, estábamos con Marcelo Mella, que es un panelista habitual. No, yo pensé que te iba a presentar a Aldo. Entonces, tiene preferencias. No, jamás. Panelista habitual de los días viernes, Marcelo Mella, también él es cientista político, nos acompaña desde el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, y yo siempre digo que es columnista, escritor, y que ahora sí que tenéis que sacar un libro, pues, Marcelo, de lo que está pasando en Chile para poder entender qué es lo que pasó ayer. Bienvenido a este lunes. Bueno, muy interesante, muchas gracias, Isabel, Aldo. Interesante, porque un escenario que de alguna manera se vislumbraba en el horizonte, pero no en estas dimensiones. Yo creo que los resultados que conocimos ayer no solamente nos llevan al debate de qué órgano va a escribir el nuevo proyecto de constitución, sino también los efectos de mediano y largo plazo. Y en ese sentido, claramente parece que hay un proceso de reestructuración del sistema de partidos importante, hay que mirarlo con muchísima atención. En un ratito se va a incorporar Sebastián Sichel, que es panelista habitual nuestro de los días lunes. Tenía algunas cosas familiares, pero viene corriendo a incorporarse con nosotros. Recordar que Sebastián es abogado, académico y director actualmente del Centro de Innovación de la Universidad Gabriela Mistral, y profesor en Derecho Constitucional, que nosotros le preguntamos siempre qué va a pasar con los abogados que enseñan Derecho Constitucional, que los que están en este minuto dando una prueba, todo eso va a cambiar, hay que decirle. Tenemos que decir que nos felicitamos en ADN por haber establecido un panel político desde hace un tiempo a esta parte, básicamente porque es un país que requiere de explicaciones a nivel político y que ha sido increíblemente cambiante en términos de las decisiones que ha tomado en las urnas. Y estamos viviendo esta mañana una paradoja en términos de que la gran mayoría de los votantes ha elegido a un partido, el Partido Republicano, que desde el inicio de este proceso estuvo en contra de modificar o cambiar o escribir una constitución en reemplazo de la constitución de Pinochet. Lo que nos tiene hoy
en un escenario incierto, ya no desde el punto de vista electoral, sino desde el punto de vista práctico con respecto a la nueva Constitución, Marcelo, porque hay una mayoría demasiado amplia de gente que no quiere cambios en la Constitución con la misión de cambiarla. Sí, pero en la medida que el día de ayer el Partido Republicano recibió un apoyo de la magnitud que conocimos, evidentemente el Partido Republicano post esta elección no puede ser el mismo si no quiere caer dentro de este espiral pendular de tendencias que hemos tenido en las últimas elecciones, donde cada elección parece ser el opuesto de la anterior, digamos. Entonces, yo creo que el Partido Republicano claramente tiene en juego dos cosas. Por una parte, ser un actor decisivo, estratégico, que controle los vetos y las mayorías dentro del Consejo Constitucional, pero por otra parte, en ese intento, no destruir la chance que tiene frente a la próxima elección presidencial. Es decir, podría ser que en este proceso de ser el principal actor del Consejo Constitucional, finalmente el Partido Republicano terminara hipotecando su chance con José Antonio Kast. Entonces, yo creo que lo que vamos a conocer de ahora en adelante, y algunas de las declaraciones de los dirigentes del Partido Republicano ayer en la noche así lo anunciaban, es un partido con matices estratégicos importantes. No sé hasta qué punto, pero yo lo voy a decir de manera coloquial. Yo creo que si el presidente Boric ha tenido que hacer sacrificios, que tragarse algunos sapos, digamos, sacrificando un poco la estabilidad de su propio bloque político, creo que el Partido Republicano va a tener que hacer lo propio si quiere llegar a buen destino, tanto en el proceso constituyente como en la próxima elección presidencial. Rodrigo de la Riva. Sí, bueno, lo veníamos diciendo, el Partido Republicano vio en una primera instancia la configuración del Consejo Constituyente como más bien una plataforma para la candidatura de su líder, ¿no?, que es José Antonio Kast, porque ellos bien declararon desde un principio que no estaban a favor por ningún motivo de una nueva constitución. Se restaron del pacto en el Congreso, ¿no es cierto?, para poder realizar este segundo proceso. Pero bien dice Marcelo, ayer escuchamos a bastantes dirigentes, no uno solo, sino que con mucha calma, señalando que ellos en ningún caso se van a restar de esta responsabilidad de poder llegar a un feliz término de este proceso. Creo que eso es inteligente desde el punto de vista de la estrategia política, si es que su objetivo final es que en las próximas elecciones, ¿no es cierto?, de 2025, en la nueva configuración del Congreso y en el lanzamiento seguramente de la candidatura de su líder, que es José Antonio Kast, tengan o mantengan el respaldo que obtuvieron ayer en las urnas, que realmente fue importante, pero fue respuesta propia a lo que fue su discurso todo este tiempo. Para mi gusto fue el partido que comenzó a hacer comunicación, publicidad, propaganda antes que nadie, ¿no? En enero de 2023 ya estaba en todos los medios, en todos los medios escritos, radio, televisión, haciendo comunicación. Y el objetivo de ellos se cumplió, lo vimos ayer. 22 escaños le permiten al Partido Republicano tener el sartén por el mango en la estructura de decisiones del Consejo Constituyente. 21 votos para el bloqueo de cualquier intento de cualquier bloque político de generar algún nivel de modificación en la Constitución, y 22 escaños, ¿no es cierto?, que le ayudan a conformar la mayoría necesaria para ellos mismos introducir cambios y negociar con sus pares que hoy día se vieron disminuidos, que es la derecha tradicional, ¿no es cierto? Chile Vamos. Pamela Figueroa. Bueno, yo creo que van a pasar varios días, probablemente semanas, hasta que logremos tener como un análisis más decantado, porque hay varias cosas interesantes que pasaron ayer. Pero con respecto al Partido Republicano propiamente tal, lo primero que hay que decir que los resultados de ayer fue el único partido que tuvo un resultado de 2 dígitos, ¿no es cierto? Todo el resto de los partidos tuvieron menos del 10% de los votos. Un partido que además corrió no en coalición, sino que corrió solo, y yo creo que también es uno de los partidos políticos que le dio principal relevancia a esta elección, ¿ya? Esta elección del Consejo Constitucional, que se enmarca dentro de los procesos constituyentes que hemos estado viviendo,
tenía ciertas particularidades que generan como desincentivo a los partidos. ¿Por qué? Porque recordemos que los candidatos al Consejo Constitucional no podían ser candidatos a ninguna elección posterior, ¿no es cierto? Ni a las municipales y regionales del próximo año, ni a las parlamentarias, ni a la presidencial. Entonces, como el Partido Republicano hizo una apuesta ya de presencia pública, ¿no es cierto?, como para poder para mostrar que representan a la ciudadanía, y probablemente hicieron un esfuerzo importante en candidatura, en presencia, y los otros partidos tomaron otras opciones con respecto a sus candidaturas. En general optaron, ¿no es cierto?, por políticos y políticas más tradicionales, o por figuras más nuevas. Y yo creo que eso es algo interesante como a observar, ¿ya? Como un partido que sí se tomó con mucha relevancia esta elección y tuvo ciertos resultados. También recordemos que el Partido Republicano, que tiene un discurso muy claro y una figura, ¿no es cierto?, clara, que es Kast y otras figuras que han ido surgiendo, también es un partido que ha criticado mucho el sistema de partidos. Recoge también, ¿no es cierto?, como el voto antipartido, que es otra paradoja, porque es un partido que recoge el voto antipartido. Y yo creo que también hay que ir mirando las cosas como van decantando, porque la política constituyente ha sido un poco distinta a la política regular. Ya todos empezamos como a mirar, oye, en mayo del 2021 tuvimos la sorpresa de la lista del pueblo, en mayo de 2023 tenemos la sorpresa del Partido Republicano, pero las elecciones, ¿no es cierto?, de parlamentarios, de alcaldes, concejales, los partidos más tradicionales tuvieron un desempeño distinto que en eso. Entonces, yo creo que hoy día el Partido Republicano logró la confianza de la ciudadanía, porque esta fue una elección donde las personas fueron a votar y optaron por esa opción, pero yo creo que hay que mirar cuáles son los factores que podrían proyectar esa presencia hacia futuro o no proyectar esa presencia hacia futuro. Marcelo Mella. Mira, yo creo que el desafío para el Partido Republicano, la conversación que parte, como dice Pamela, que parte esta semana y probablemente se va a prolongar dentro de la derecha, de las dos almas de la derecha por un buen rato, es muy interesante mirar de cerca, porque a mi juicio, si uno mira lo innovador o lo distinto que tiene el Partido Republicano respecto al resto de los partidos, es que se trata fundamentalmente de un partido desafiante, es decir, un partido que basa su discurso en la impugnación de los partidos tradicionales. Y en ese sentido recoge un malestar que no es nuevo en la sociedad chilena respecto al establishment político. Chile, a nivel latinoamericano, tiene uno de los niveles de desconfianza respecto a los partidos y a las instituciones, que es de los más altos de América Latina, uno podría decir sin razones, sin motivo. Pero este discurso de partido desafiante del Partido Republicano le permite cabalgar, gobernar ese malestar, por lo menos a este nivel electoral. Vamos a ver el día de mañana si la derecha llega a ser gobierno, cómo les va a ir. Y en segundo lugar, probablemente el Partido Republicano es uno de los partidos más ideológicos en el sentido del siglo XX que uno puede ver dentro de la democracia hoy día en Chile. Y en ese sentido, o sea, tragar sapos como tú estableces, ¿o no? Es que ese es el gran desafío, porque finalmente si fuera un partido atrapa todo, un partido pragmático, que se guía por la encuesta de opinión y no mira otra cosa, bueno, probablemente ese gesto pragmático de tragarse sapo no sería tan costoso, pero se trata de un partido de los más ideológicos que hay en Chile hoy día. Es decir, el Partido Republicano representa un proyecto de restauración cultural que no habíamos tenido en las últimas décadas. Entonces, ¿cuánto costo va a tener para el Partido Republicano internamente construir esa mayoría? Porque efectivamente el Partido Republicano tiene, con los escaños que ganó el día de ayer, tiene el derecho a veto, puede oponerse por sí solo, pero para poder ganar en propuestas, para poder construir propuestas ganadoras, tiene que sumar los votos de Chile Vamos. Y ahí partimos con los problemas, ahí partimos con este desplazamiento pragmático que tiene que tener el Partido Republicano para no morir en el intento, porque digamos, la estupenda votación que sacó ayer no le alcanza para escribir la Constitución por sí solo. Sí para vetar, pero no para escribir artículos nuevos. Entonces, ahí hay un desafío importante en el proceso constituyente y todo esto, como bien decía Pamela, está cruzado por un debate de más largo plazo que tiene que ver con la próxima elección presidencial. O sea, incentivos
para tener un giro pragmático dentro del Partido Republicano existen. Ahora, ¿qué costos va a tener dentro de la disciplina interna y dentro de la cohesión interna del Partido Republicano? Eso no lo podemos saber. Históricamente, digamos que el triunfo más aplastante que ha tenido la derecha, en términos históricos, hay que remontarse muchísimo tiempo para ver un partido que saque esa mayoría. Pero, Rodrigo, la elección de ayer nos deja otra enseñanza en términos de cómo se ha escrito esta Constitución. Hay casi un 18% de votos nulos y un 6% de votos blancos. Es decir, hay un 20% que perfectamente podría desnivelar la elección de diciembre próximo, ¿no? Así, ese es el voto que algunos lo han llamado del descontento, del descontento con la clase política, ¿no? Esa es la forma que se expresa y una expresión legítima, ¿no? Y es con el que hay que tener de alguna manera presente que a futuro cualquier propuesta debiese poder ser capaz de captar ese voto, de reencantar. Sí, ¿no? yo estaba haciendo como un pasaje por todos los... desde el 88 en adelante con los votos nulos y realmente es apabullante. O sea, nunca habíamos tenido una votación así. El 97. Y el 89, Para justamente el 97. para la elección plebiscitaria del 89, Sí. hubo 329.283 nulos y es la más grande. Nunca habíamos tenido más que eso, digamos. Esto es histórico también y es para analizar. Sí, yo diría que aquí converge lo que es la vuelta del voto obligatorio, ¿no? Con un discurso populista enarbolado por el partido que ayer sale triunfante, que es el Partido Republicano, que es un discurso populista clásico, ¿no? Que se apalanca en los problemas más presentes en la sociedad. ¿Cuáles son? Lo hemos visto, lo hemos comentado siempre: delincuencia, problemas económicos y además con un chivo expiatorio clásico. ¿Cuál es? El inmigrante, ¿no? La inmigración ilegal, a quien le echamos la culpa de todos nuestros problemas. Ese discurso que ha enarbolado el Partido Republicano ha encontrado eco en este nuevo electorado que se incorpora con el voto obligatorio, que no estaba votando hasta antes del plebiscito de salida. No estaba votando quizás por motivos similares a los de este 20% que vota nulo, ¿no es cierto? Porque está fuera del sistema, hay un descrédito, una desconfianza hacia el sistema político, y aquí se ve interpelado porque hay un interlocutor que es el Partido Republicano, que toma su problema cotidiano, que es real, pero le ofrece una solución simplista, inmediata, no muy clara, que llama rápidamente la atención, porque son problemas complejísimos de solucionar, ¿no? Que cualquier gobierno, y ya lo hemos visto, no le ha sido fácil poder superar, más cuando hay algunos problemas que son internacionales, no son solamente locales. Básicamente el tema de la economía, por ejemplo, el tema de la inflación no es solo un tema de Chile, es un tema de una consecuencia post-pandemia, ¿no? Y el tema de la inmigración, por cierto, tiene que ver con todas las lógicas de flujo migratorio que promueven países que entran en crisis, particularmente Venezuela. Yo estaba sumándome un poco a lo que dice Marcelo, ¿no? Que tiene que ver con cuánto va a moderarse de alguna manera el Partido Republicano adentro de este nuevo consejo para poder finalmente conquistar votos en la mira presidencial, ¿no? Ese es como el ojo, porque si se llega a rechazar la Constitución, un poco tu tesis, ¿no? Hasta luego, Kast. De nuevo pendular, vamos de nuevo con otro cambio. Y se ¿no? desbarranca la candidatura de Kast. Evidentemente tiene un efecto, aunque se trata de carriles políticos distintos, pero tiene un efecto sobre la proyección de Kast. Ahora, quisiera llevarlos a otros análisis, ya, porque el Partido Republicano estamos entendiendo un poco esta lógica de estos 3 millones de votos, pero también hay otros análisis que se van haciendo. Por ejemplo, los quiero llevar al análisis del oficialismo. El oficialismo ya pareciera ser que debe entender que debe ir en una sola lista. Esto de estar separado, necesitan a la democracia cristiana, necesitan al PPD, necesitan al Partido Radical, o al revés, estos tres partidos necesitan hacer gobierno los próximos 2 años y medio, y ese es un gran desafío. O sea, por mucho que se diga que lo de ayer no es una derrota del gobierno,
en el fondo sí lo es. ¿Por qué? Porque su coalición no obtiene, ¿no es cierto?, la legitimidad otorgada por la población para un proceso tan importante como es la elaboración de un nuevo pacto social. Y desde ahí queda, obviamente, en desmedro. Y el único escenario que tiene para poder mantenerse, ¿no es cierto?, en su posición política, ¿no es cierto?, y con algún protagonismo en nuestra sociedad, es hacer la tarea que se le encomendó al presidente Boric, cuál es gobernar este país, poder dar solución a las principales problemáticas, y para ello tiene que aunar fuerza. Tú preguntas, tiene que perdonar al PPD, perdonar diría yo, ¿no? Porque la estrategia que tomaron ellos de ir en listas separadas sin duda perjudica el resultado de ayer. Bueno, pues bien, en política hay que poder saber reunir a la fuerza, y ese es el emplazamiento que se hace ayer. Y a la DC, por cierto, la DC tiene una historia, ¿no es cierto?, con el conglomerado, y habrá que ampliar, y la política se trata de acuerdos, y habrá que llegar a esos acuerdos para poder gobernar. Es el camino que le queda hoy día al gobierno. Pamela, sí, yo creo que, a ver, ahí hay varias cosas. Aquí se han jugado desde la centroizquierda las dos tesis, ¿ya? De ir separados, de ir, que fue la que primó, y con los resultados que tenemos a la vista. Eso ha pasado en otros momentos, ¿ya? Esto ha pasado en otros momentos cuando existía la concertación, cuando existía la nueva mayoría. Y históricamente, ¿no es cierto?, las alianzas de la centroizquierda han ido variando. Y otros han planteado la tesis de la unidad, incluso de la integración de los partidos políticos de la centroizquierda, y no ha prosperado, ¿ya? Yo creo que este es un momento muy difícil, no solo para el gobierno, sino que para la centroizquierda en general, y también para la derecha tradicional. Ya, yo creo que este es un momento difícil para el sistema de partidos tradicional de Chile, por lo mismo que estábamos planteando, porque el partido que se impone más los votos nulos, ¿no es cierto?, es una alta votación de cuestionamiento al sistema de partidos, ¿ya? Entonces yo creo que lo quiero poner como en lo más general también. Entonces, en esa lógica, ¿qué es lo que debiera hacer el gobierno? El presidente Boric dio un discurso bien particular anoche, ¿no es cierto?, reconoce, ¿no es cierto?, al Partido Republicano y el apoyo ciudadano que tiene. Pensemos que el Partido Republicano por sí mismo sacó más de 3 millones de votos, 3.400.000 y tantos votos. Los convoca a no cometer el mismo error que se cometió antes, ¿no es cierto?, que es con esta votación como más mayoritaria, tratar, como se dice coloquialmente, pasar usa la palabra vendetta. Que es exacto, como que no sea una vendetta, pero inmediatamente después él comienza a hablar de sus principales proyectos como gobierno, ¿no es cierto? No solamente se refirió al tema constitucional, también habla de los problemas que tiene Chile, por los cuales él recibió el apoyo popular también, de poder avanzar en eso. Entonces yo creo que hoy es un momento muy importante para el gobierno de cómo incluye a todos los partidos de la centroizquierda. ¿Por qué? Porque paralelamente a la política constituyente, a este consejo que tiene, ¿no es cierto?, el Partido Republicano un rol muy importante, porque, como bien decía Rodrigo, con los 22 votos pueden ir bloqueando los avances, pero también sigue funcionando el Congreso, ¿ya?, que tiene una representación política distinta, y el Congreso es el que va a tener que ir abordando la legislación y la política pública ahora, ¿no es cierto?, para ir resolviendo esos problemas de la ciudadanía que son inmediatos. La seguridad, no solamente contra el crimen y la delincuencia, sino que también la seguridad económica, la seguridad social. Y yo creo que en esa cancha, en la cancha parlamentaria, ¿no es cierto?, es donde el gobierno y los partidos se juegan una pequeña ventana, ¿no es cierto?, de reinstalar un sistema de partidos que tenga institucionalización y conexión con la sociedad. Marcelo, espéranos, vamos a hacer una pausa, la primera pausa en la mañana en País ADN, para poder seguir hablando de este tema. Hay preguntas que quedan dando vuelta. ¿Tiene que renunciar Natalia Pergentili al partido después de lo que pasó? Recordemos que además Carolina Toá, que es PPD, ¿no?, ella también está incómoda con esto, lo dijo desde un inicio, aunque anoche Natalia Pergentili dice: yo solo fui un instrumento, no soy parte de esto, y a mí el partido me mandó a hacer eso. Pero bueno, son las conversaciones que vienen a la vuelta de la pausa. Se murió la concertación, es más atrayente como
Se murió el partido de la gente. ¿Es buena la paridad de salida o solo de entrada? Bueno, lo vamos a seguir conversando, ¿les parece? Aldo Schiapacase e Isabel Tolosa ya están de regreso con los temas de hoy. Esto es País ADN. El día después. El día D. Conversamos con Rodrigo de la Riva, Pamela Figueroa y Marcelo Mella en este País ADN, que analiza el resultado de las elecciones. Marcelo Mella tenía la palabra. Siempre quiso decir una eso. voz tétrica, ¿cachai? Siempre quiso decir eso, el día después. No, Yo tenía sueños con eso. No quiero decir pesadilla para no marcar el debate, pero que íbamos a amanecer en un país distinto, como en el Día de la Mariposa. Pero ¿sabes qué tan distinto? Si Rodrigo Larriba, Marcelo, la Pamela dijeron que esto iba a pasar en todos los paneles. ¿No les creímos que iba a ser así? Yo reconozco que en la magnitud que ocurrió no creo que haya aparecido eso en los pronósticos de nadie, digamos, porque efectivamente, como conversábamos en la pausa, esta votación se parece un poco en la envergadura a la votación que tuvo Frei Montalva en la elección presidencial, digamos, una votación muy robusta que está de un solo partido. Exactamente, un solo partido que está acompañado con un liderazgo muy nítido, muy claro, en este caso de Kast, en el caso de la elección del 64 del presidente Eduardo Frei Montalva. Mira, lo que yo quería decir en relación a lo que discutíamos de los costos, los perdedores, los efectos para los actores moderados, tanto del oficialismo como de la oposición, es que creo que el presidente el día de ayer en el discurso, lo que comentaba Pamela, perdió una oportunidad, porque creo que el tono del discurso, por lo menos que me parecía más adecuado dado el resultado de la elección de ayer, era recuperar un cierto liderazgo que el presidente ha ido perdiendo como jefe de las dos coaliciones. En ese sentido, creo que las decisiones que vienen por delante y que están en la opacidad, en la zona gris hoy día, efectivamente, ¿qué va a pasar con el PPD? ¿Qué va a pasar con el gabinete? Cuestiones que tienen que ver con la administración y la gestión de la coalición. Evidentemente, los números muestran que los tres partidos que formaban parte central de la concertación, el Partido Demócrata Cristiano, el PPD y el Partido Radical, que no lograron elegir ningún escaño, están en una fase crítica. Hay una cosa, Marcelo, con una votación muy baja y que requiere clarificar cuál es la relación que el gobierno va a construir y despejar esa incertidumbre en el menor tiempo posible. La tesis de que moviendo el gobierno hacia el centro ibas a aumentar el capital electoral no se dio. Y por lo tanto esto hay que revisarlo. Ahora, también es cierto que si tú sacas muchas conclusiones adelantadas, sobreinterpretas esto, podrías creer que estos partidos no tienen futuro y quizás lo que falló fue la estrategia electoral, porque evidentemente tener candidatos que están presentándose a elecciones hace 30 años quizás no fue una buena apuesta. No quiero mencionar ningún caso particular, pero habían candidatos que definitivamente son parte de lo que parece que el país ya dejó atrás. De los primeros años de la concertación, y creo que ahí hubo una apuesta muy endogámica, muy arriesgada de los partidos de la ex concertación. Hay una palabra que usa Natalia Pergentili anoche en su declaración que a mí me pareció que es como análisis. Esto fue una derrota táctica. Yo no entiendo qué quiere decir con eso. Una derrota táctica y estrategia. Claro. Pero que no es ideológica, que no está muerto como partido, sino pero yo lo encuentro el problema táctico fue de ellos. Tú lo asocias a decisiones que se orientan en un horizonte de tiempo más largo. Pero sacaron 0 candidatos. Sí, lo estratégico tiene que ver con decisiones orientadas a alcanzar ciertos propósitos en el mediano y largo plazo, y la decisión táctica es la decisión de corto plazo. Yo creo que lo que se refería Pergentili ayer era a las opciones que tomó estos tres partidos, particularmente el Partido por la Democracia, en el momento de la selección de candidatos. Pero es elegante decir táctico. Que fue una mala selección de candidatos. No, pero decir táctico es una cosa elegante para decir la embarramos, o sea, no. Pero claro, puedes embarrarlo en la selección de candidatos en un momento en que estos partidos claramente están con una votación a la baja y aumentar la dimensión de la crisis. Y probablemente lo que está diciendo Pergentili, sin ser intérprete de ella, es que finalmente lo que pueden dar estos partidos hacia el futuro puede mejorar con mejores decisiones en términos de la plantilla electoral. Yo creo que hay un fin de ciclo político, pero creo que además el PPD y los partidos de la ex concertación tomaron malas decisiones de selección de candidatos. Yo no sé, perdóname, pero yo no sé qué tan atractivo puede resultar la candidatura de doña Carmen Frei, entendiendo que fue una política muy importante
del ex senador Saldívar. Creo que son personas que teniendo un pasado súper respetable, deben dar un paso al lado y deben los partidos responder a los nuevos tiempos, a las nuevas demandas, a los nuevos sectores del electorado. Ahí, Pamela, yo creo que hay una suerte de canto de sirena que nace después del rechazo, en términos de los amarillos y los demócratas, en que había un bolsón electoral que estaba por el camino del centro. Sí, yo creo que me cuesta visualizar que Amarillo y Demócrata tenga un espacio en el sistema político. Yo creo que después de esta elección eso se desdibuja un poco, porque si uno mira... Pero no de la anterior, digamos, la anterior dejaba abierta la duda. Digamos. Claro, pero yo creo que ahora, Amarillo logró juntar firma en algunas regiones, Demócratas todavía no lo ha logrado, pero yo no veo mucho espacio político a ese tipo de partidos. Y creo que en realidad la tendencia va a ser a que existan menos partidos, porque yo creo que con este tipo de resultados electorales, donde ayer también pasó algo interesante, lo conversábamos, mucha gente no sabía por quién votar, no conocía a los candidatos y finalmente se terminó orientando como por las tendencias políticas, como por las listas, aunque no necesariamente por un partido específico, decir, bueno, usted es más o menos de izquierda, de centro, de derecha, de ultraderecha, etc. ¿Se va a juntar el Frente Amplio, crees tú? Yo creo que se va a evaluar. Uno vio varios llamados de líderes de los distintos partidos del Frente Amplio, por ejemplo, en decir este es el momento de la unidad. Yo creo que eso se va a hablar, pero creo que, como decía Marcelo, también hay bastante estrategia, porque, por ejemplo, el Partido Socialista ya sacó menos porcentaje de votos que el Partido Comunista, pero eligió más consejeros. ¿Ya? Entonces, 6 me parece. Claro, eligió 6. Entonces, es muy bueno. Malo en votación, exacto. Bueno en escaño. Entonces, si uno mira por región, está claro, polarizado. Las grandes mayorías son republicanos y alguien del PC, alguien de Convergencia Social. Por ahí está el movimiento, ahí donde uno dice está polarizado. Exacto. ¿sí? Y yo creo que sí hay una polarización en esta elección y el centro político probablemente van a ser estos partidos que tienen esta tradición más de la centroizquierda, de la concertación, donde el Partido Socialista claramente va a cumplir un rol muy relevante, lo hemos venido conversando, el Partido Socialista ya venía cumpliendo un rol de un partido muy relevante dentro del sistema político, de los lineamientos que se están dando, pero los partidos que estaban en el Todo por Chile, ¿no es cierto?, Democracia Cristiana, por la Democracia Radical, recordemos que tienen presencia en el Congreso, ¿ya? Tienen senadores, tienen tienen diputados, diputadas, tienen representantes de los gobiernos regionales y locales, por tanto, yo creo que hoy día está en una crisis importante y me imagino que cada partido hará su reflexión interna y tomará las decisiones estratégicas y tácticas utilizando el lenguaje de la presidenta del PP, Natalia Pergentili, pero ese análisis se va a hacer no solo con el resultado electoral del día de ayer. Yo creo que se va a hacer pensando en las elecciones que vienen. Tenemos elecciones el año 2024, que son elecciones de los gobiernos regionales y locales. Entonces, por eso creo que los partidos están en un momento de que tienen que tomar decisiones importantes, pero yo creo que lo más importante que nos muestra la elección ayer es la desinstitucionalización de los partidos, el desacople, el desanclaje. O sea, los partidos no tienen enraizamiento con la sociedad y por eso hay mucho espacio para que nuevos agrupaciones o conglomerados convoquen a un voto circunstancial, pero no me queda tan claro que eso vaya a significar como una reconfiguración en esa línea, ¿ya? Y yo creo que la tarea de todos los partidos políticos hoy día es cuestionarse cuál es su relación con la ciudadanía, porque yo creo que la desconfianza que existe a nivel de la ciudadanía con los partidos, con las instituciones, todos los problemas de desigualdades que vive Chile, ha hecho que hay como una élite política que vive en una dimensión y una gran mayoría que vive en otra dimensión. Y eso es muy claro elección tras elección. Ahora, el arreglo de ese problema de la hiperfragmentación, Pamela, ¿es por arriba o por abajo? Por arriba es el cambio legislativo del sistema electoral, cuestión que vamos a ver si sale antes de la próxima ronda electoral, de parlamentarias por lo menos.
porque claramente con este sistema tenemos un incentivo negativo y probablemente el umbral de fragmentación para la próxima va a seguir más o menos como está. 21 partidos a nivel de Cámara Baja. Desde el punto de vista de los cálculos, los actores estratégicos son alrededor de 12 partidos los que hay que pedirle el acuerdo para poder sacar un proyecto de ley. Por lo tanto, tenemos realmente un escenario de gobierno extremadamente complejo para cualquier gobierno, el color político que sea, digamos. Pero hay que dar gobernanza, que es de alguna manera lo que decía el presidente ayer, ¿no? Desde abajo, el desde arriba, el cambio legislativo del sistema electoral. Desde abajo, el cambio conductual de los partidos. Hace un mes y medio, el Frente Amplio discutió esta idea de ser un solo partido y la tesis fue no, sigamos a 3 bandas, digamos. Pero si tú miras los resultados del día de ayer, te das cuenta que 2 de los 3 partidos del Frente Amplio no alcanzan el umbral del 5%. Si hubiera estado la ley del 5% para terminar con los partidos por debajo del umbral, 2 de los 3 partidos del Frente Amplio tendrían que desaparecer. Entonces, si no toman la lección del resultado de ayer como un insumo importante para el debate de lo que viene, y para concentrar fuerzas, yo me pregunto qué grandes diferencias tiene hoy día en Chile Vamos, Renovación Nacional, la UDI o Evópoli. Podrían ser perfectamente un mismo partido. ¿El electorado entiende la diferencia entre estos 3 partidos? Respecto a ese punto, creo que, y tomo lo que dice Pamela respecto de la desconfianza que existe hoy día en el sistema de partidos políticos. Ayer, de alguna manera, estuvimos obligados a votar por alguien, ¿no? Y porque es un voto obligatorio, ¿no? Una mala lectura sería de los partidos políticos que asuman que esos votos que recibieron sus casas, ¿no es cierto?, son votos que realmente están comprometidos con la ideología que profesan, ¿no? Esa es otra historia, exacto, ¿no? Los que decidieron dejar muy bien establecido que están desafectados del sistema político fueron todo este porcentaje que decías, Aldo, del 20%, 21% de votos nulos. Ellos fueron los únicos que manifestaron su desafección derechamente. El resto quiso participar, ¿no es cierto?, del escenario que se nos presentó ayer, pero bajo este esquema de voto obligatorio, sin tener claro conocimiento de cuáles eran las propuestas de cada uno de los candidatos, sin tener conocimiento de quiénes eran los candidatos. Ayer en la mañana, ¿cuántos de ustedes aquí, los auditores, recibieron llamados preguntándoles por quién voto, ¿no? De qué lado son las listas, ¿no? ¿Qué es lo que propone cada lista? No, ese es un ¿Qué tema. se está votando? ¿Qué se está Mucho votando más aquí? profunda la reflexión. Y lo otro importante respecto a lo que planteaba Isabel, respecto de qué es lo que tiene que hacer el gobierno, qué pasa con el PPD, por ejemplo, respecto de la táctica, ¿no?, equivocada, errada, que finalmente es la estrategia, ¿no?, de poder participar en un proceso de largo aliento para la elaboración de un nuevo pacto social. Hoy día le cabe al oficialismo abstraerse de ese escenario, porque en realidad yo honestamente digo, no hay mucho que hacer ahí, y hay algunos que dicen, gracias que estén hoy día los bordes, las fases institucionales, y gracias al comité experto, porque de esa forma nadie se va a salir demasiado de lo que ya está acordado, ¿no? Y en ese sentido, todo este poder que tiene hoy día en sus manos el Partido Republicano, bien puede no tener un efecto no esperado o no deseado en ese texto constitucional que vamos a tener que votar el 17 de diciembre. Hemos hecho un análisis hoy día en la mañana desde el triunfo republicano apabullante, ahora qué debe hacer la coalición oficialista. Tenemos que meternos en el tema de paridad, tenemos que meternos también en qué pasó con el Partido de la Gente, Aldo, ¿no? Porque ahí sí que es una derrota apabullante también. Sin duda, pero queremos escuchar el análisis de Sebastián Sichel. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Bien, mucho Habíamos gusto. anunciado que ibas a llegar. Disculpa, pero yo Te avisamos al principio que venías un poquito tarde. Quisiéramos saber con qué ánimo amaneciste hoy día. Yo, mira, ni contento ni triste. Lo primero, obvio, yo lo he dicho aquí en este programa varias veces, no soy parte del proyecto político republicano y no puedo estar contento. Pero creo que aquí todas las elecciones siempre se tratan de plebiscito al gobierno, aunque muchas veces tratemos de negarlo. Yo algo puse un ejemplo, Matteo Renzi hace algunos años en Italia llamó un plebiscito constitucional como este y perdió y tuvo que renunciar otro día. David Cameron con el Brexit también tuvo que renunciar otro día. En general las elecciones de medio término juegan un poco un rol de la temperatura del gobierno y yo creo que este gobierno
está haciendo un mal gobierno y le tocó enfrentar esta elección así, y la gente votó particularmente por los más duros frente a este gobierno, que me hubiera gustado que hubieran votado por otro, por supuesto, pero creo que aquí hay una señal más bien política de una campaña que no se trató sobre un texto constitucional, más allá de lo que a uno le gustaría, y que básicamente capitalizó de buena manera a aquel que era el más opositor al gobierno. Esa es mi lectura hacia adelante. Ayer yo veía al presidente Boric un poco, y lo digo así directamente, un poco patúo la forma en que planteó la idea del péndulo. Yo creo que ellos jugaron mucho la política del péndulo, Boric, Jackson, Vallejo en su minuto, y se llevaron la pelota para la casa, y cuando tenían la pelota para ellos solos, lo hicieron muy mal. Gobierno, asamblea constituyente pasada, y por lo tanto lo que está pasando hoy día es que la gente buscó alternativas distintas, y lo que hizo muy bien José Antonio Caz y sus voice y mujeres también, porque salieron electas hartas mujeres de ahí. Y salieron hartas mujeres por el tema del cambio de paridad, hay que decirlo. Pero es bien impresionante cómo capitalizaron de buena forma ese descontento. Yo sí quiero sacarme el sombrero por aquellos como Javier Macaya y Francisco Chaguán, que siguieron, a pesar de la oposición de republicanos, con este proceso constitucional. Hoy día nada dice José Antonio Caz de esto, pero aquí hubo gente de centro derecha que se jugó por abrir el debate constitucional, por mantener la tesis de hacer este proceso constitucional, y que hoy día capitaliza a republicanos, pero si no fuera por esa oportunidad que le dio Javier Macaya a la política chilena de tener una nueva constitución, probablemente esta conversación no la estuviéramos dando. Y obviamente pagó los costos, porque siempre es más fácil ser el que grita en la feria que aquel que compra callado y hace su trabajo seriamente. Yo tengo la sensación que él capitalizó un trabajo que hicieron otros de manera responsable. Dolores tengo, y lo digo abiertamente, me dolió mucho que perdiera Jaime Rabinet, me duele mucho ya a esta altura la tragedia de la democracia cristiana, que es el partido menos votado de Chile. Celebraciones tuve, yo creo que el partido de la gente es una gran noticia para Chile, lo dije acá en su minuto. Yo creo que París es más bien un trader de la política, entra y sale para hacer por oportunismo electoral y oportunismo incluso de financiar ciertas actividades asociadas a la política, y así mismo se fue en el avión. Yo creo que había una sobredimensión. Era como bien simbólico eso, ¿no? Yo dije algo, hay una sobredimensión de París, había como una excitación con París, y dije, mira, sacó los mismos votos que la elección la primera vez que fue, simplemente que el sistema se volvió loco con él, porque efectivamente sacó pocos votos más que yo, pero yo creo que es una figura espuria de la política, y es bueno que finalmente ayer se haya señalado eso. Yo creo que la derecha chilena es un 30%, la derecha más dura, que es lo que capitalizó muy bien José Antonio Caz. La gran pregunta es cómo se gobierna cuando tiene el primer partido de Chile, el Partido Republicano, el segundo partido, la UDI, el tercer partido, el Partido Comunista, 790.000 votos, y por lo tanto tienes un sistema en que no hay fuerzas centrípetas que puedan construir gobernabilidad, y eso es súper complejo en el modelo hacia adelante. Desafío para alguien de centro como yo es que este barrio, pucha que bueno, el centro, pucha que bueno para pelearse, para atomizarse, ya no sé cuántos partidos hay, demócratas, amarillos, lo que queda. Creo que hay una lección grande de aprender lo que hizo Republicano, que juntó toda la derecha, quizás porque no se junta el centro alguna vez en un partido y una institución, en vez de andar tonteando con proyectos personales. Sebastián, vamos a seguir con el debate, pero nos interesa una idea tuya que ha sido más o menos la incógnita que nos planteamos hoy al futuro. Republicanos efectivamente entra un proceso que no cree, entra con el convencimiento que hay que mantener la constitución de Pinochet, y por lo tanto en esta mayoría donde no solo tiene la capacidad para controlar la convención, sino que además para establecer los vetos que quiera, nos entrega una interrogante que antes de continuar el debate, te insisto, quisiéramos conocer de tu parte. ¿Va a ser capaz de adaptarse a escribir una constitución en la que no cree? Ahí está la prueba de fuego. Partamos por el supuesto que hemos visto muchas veces en política gente que entra en un caballo y sale con otro, y por lo tanto veamos qué va a hacer este partido. Yo creo que asumió un proceso, le toca liderar un proceso, puede comportarse de manera irresponsable, que es tratarlo de boicotearlo, que yo se lo escuché a algunos parlamentarios, algunos consejeros antes, o puede conducirlo y terminar siendo aquel que termine cerrando la Constitución del 80 y creando una Constitución nueva. Pero creo que esa es la prueba de fuego de este partido. Yo espero, por el bien de Chile, que haga el segundo camino, y no tengo por qué no creerlo. Yo, en general, he sido súper adversario de ellos en la lógica y la dinámica que tienen, pero creo que le pasa lo mismo al Frente Amplio, con una diferencia. Puede cometer el error de Gabriel Boric, que tratar de convivir con sus dos almas, aquellos más bien que no quieren conducir, que quieren destruir, que yo digo que idolatran la violencia y todo lo que hemos visto en el mundo del Frente Amplio, o capaz que nos sorprendan y digan, ¿saben qué? Todos esos que quieren boicotear este proceso no son mayoría de este partido, los dejamos afuera, y empiezan a conducir un proceso. Tiene una oportunidad histórica que ya me quisiera haber tenido yo alguna vez. Espero que no sean tan torpes para dispararse los pies y terminar boicoteando donde hoy día son mayoría, cuando podrían dar una lección de gobernabilidad que quizás nos sorprende.
los antecedentes previos no son buenos, pero yo creo que en la política, insisto, se entra en un caballo y se puede salir en otro, tiene una oportunidad, no solo construir puentes con Chile Vamos, yo creo que esos chicos, de sacar la constitución para todos, y qué mejor para Chile que una constitución de todos, que cierra la constitución de la dictadura, sea encabezada o más bien liderada por un sector político que podría construir grandes mayorías en Chile ahora desde la derecha. No tengo tragedias con eso, pero está por verse. Esto es como las películas de desarrollo. No me cierro. Yo creo que también nosotros satanizamos mucho estas posiciones diciendo, no, es que se niegan. Hasta ahora lo han hecho sí, pero la política puede ser bastante más hábil. Yo me acuerdo siempre de Jaime Guzmán en el gobierno de Patricio Aylwin, y lo digo con la experiencia de haber sido un cabro chico. Tenía 12 años yo, pero me acuerdo de haberlo estudiado en mi tesis de grado, después mi tesis de posgrado, lo mismo, sobre la legitimidad de la Constitución. Guzmán dio los votos para que Valdés fuera presidente del Senado en su minuto. Guzmán dio los votos para sacar la reforma tributaria de Aylwin. Los más duros eran Renovación Nacional, los que se acuerden. Y finalmente tuvimos reforma tributaria y tuvimos gobernabilidad en el Senado con Vieragallo y Valdés, porque Guzmán tuvo la habilidad de entender que tenía que asegurar gobernabilidad. No digo que el republicano lo va a hacer, pero prefiero no satanizarlo. Espero que sea más Guzmán y menos Pinochet en esta lógica de construir mayorías en Chile. Sí, pero yo creo que la gran complejidad que tiene el Partido Republicano es cómo ponerle ficha a una propuesta que finalmente resulte ganadora en diciembre, porque lo que hablábamos antes que tú llegaras, si no resulta ganadora con esta cuota que tiene tan importante el Partido Republicano en el Consejo Constitucional, la verdad es que se desbarranca la candidatura presidencial al otro día. Entonces, el tema aquí es cómo tú puedes instalar una conversación que no va a ser nada fácil con Chile Vamos, pero fuera de Chile Vamos y Republicano. Y ahí lo que tú decías yo creo que es re importante, el tema del déficit de intermediación que tiene el Consejo Constitucional que se constituye después de los resultados de ayer, porque los actores de centro izquierda no están. Por lo tanto, de centro no están, ¿te das cuenta? Claro. Entonces no consiguieron escaño, por lo tanto lo más cerca ideológicamente es el Partido Socialista. Sí, y ese va a ser como el centro. Y ese es el pivote que podría permitir, que tiene la llave, no ganando, podría tener la llave para el resultado electoral del plebiscito de salida. No, y además recordemos que también, junto con el Consejo, el diseño de este tercer momento constitucional tiene la comisión de expertos que representan las fuerzas políticas que están en el Senado, ¿no es cierto?, y en la Cámara, que están 2 a 12. Y un comité de admisibilidad. Y además, después del intento de la presidenta Bachelet y de la Convención Constitucional, este proceso es el primero que tiene un acuerdo de contenidos, que son las 12 bases, ¿ya? Entonces, yo creo que hay hartos factores que van a incidir, no solo la correlación de fuerza en el Consejo Constitucional. O sea, yo creo que aquí hay varias cosas. Creo que estamos todavía en un primer momento, hay que ir viendo las reacciones. Porque si estos 22 consejeros del Partido Republicano van a ir cuestionando, como ya lo han hecho algunos líderes, por ejemplo, cuestiones básicas del acuerdo, como el Estado social, como otras cosas, eso va a ir al Comité de Admisibilidad y va a ser una conversación bien interesante durante este año de lo que las 12 bases significan y cuánto ese acuerdo que se forjó, ¿no es cierto?, en el Congreso con nuestros representantes, ya, porque uno puede cuestionar o no, pero son los que la ciudadanía eligió, con este Consejo Constitucional que representa otro equilibrio. Va a ser un proceso eso. 3 cosas rápido, porque llegué tarde, tengo con la... Espera, que vamos a hacer una pausa y vamos a seguir media hora más. Sí, ¿en serio? Sí, claro. Ya, no, entonces lo digo con calma. No pasa nada. Sí, vamos a hacer una pausa y seguimos hablando. Es un día especial y los convocamos especialmente. Algunos lo estamos sorprendiendo con la media hora más, pero no importa, ya los tenemos acá, así que no. Ya lo dejaste agarrado, pusieron llave, así que no se pueden ir. Increíble el tema que ahora los expertos son la esperanza democrática. Dejamos anunciado algunas cosas, pero estábamos haciendo aquí en la pausa algunos análisis sobre la paridad, ¿no? Dentro de los que tienen que salir y que fueron elegidos con alta votación, por ejemplo, uno de ellos es Sutil, ¿no? Él iba como consejero en la región de O'Higgins y sacó un 13,8%, pero tuvo que salir y le da la entrada a Yvonne Mangeldorf, que tuvo un 1,7%. Tuvo poquito porcentaje. O sea, aquí es quizás lo más grande en cuanto a porcentaje, porque tenemos otras regiones como esta Coquimbo, por ejemplo, que tuvo ahí un cambio de un
tuvo que cambiar a un republicano, que es Andrés Guerra, que tuvo un 11,9%, y asume Gloria Paredes, también republicana, con un 8,86%. Ahí la diferencia no es tan grande, ¿no? Y también pasa lo mismo con el Partido Socialista, que Ricardo Núñez obtiene casi un 9% y lo reemplaza Marcela Araya, PS, con un 7%. Entonces, interesante cómo funcionó la paridad, Gloria, ¿no? Pamela. ¿Qué dije? Gloria. Perdón. Sí, pero no, me siento en gloria. Me siento en la gloria. Me siento en la gloria. Perdón. Bueno, la aplicación de los sistemas electorales siempre es complejo. Ya no sé si se acuerdan cuando existía el binominal y un candidato arrastraba a otro y quedaba alguien con súper buena votación fuera, o con el sistema proporcional DONT, ¿no es cierto? Que a veces también una lista elige más candidatos. Y yo creo que con la paridad también pasa un poco eso, ¿no es cierto? Que da la sensación de que es difícil entender. Y lo interesante de la elección del Consejo Constitucional en comparación con la elección de la Convención Constitucional es que en esta oportunidad fueron todas mujeres, ¿no es cierto?, las que ingresaron por la paridad, y cuando elegimos la Convención Constitucional fueron hombres los que entraron por la paridad, ¿no es cierto? Entonces lo que muestra el sistema es que depende de muchas cosas, y yo creo que vuelvo al tema también de las estrategias electorales. Yo creo que si tú mencionabas bien que algunos partidos, ¿no es cierto?, es muy cercana la votación entre hombres y mujeres, y por tanto cuando se produce como el cambio, en el caso de que entre un hombre o entre una mujer por la paridad, las votaciones son similares, y en otros no. O sea, creo que las estrategias de los partidos, algunos van como compiten entre compañeras y compañeros de lista que son competitivos ambos, y por tanto van sumando, que creo que también son estrategias muy efectivas en varios ámbitos, ¿no es cierto? Cuando tú haces correr compañeros de lista que suman votos, eso beneficia a la lista. Y yo creo que en el caso de la paridad también pasa algo similar. Cuando tanto la candidata como el candidato son competitivos, eso beneficia a la lista y genera como menos fricción cuando es uno el otro el que tiene que entrar, ¿ya? O sea, son del mismo partido. Y son del mismo partido, ¿se entiende? En cambio, claro, entonces fueron 6 casos ya en esta oportunidad, algunos emblemáticos, y yo creo que eso es lo que va a ser como el caso del candidato Sutil, pero bueno, creo que se cumplió el objetivo, que es que el resultado fuese paritario, 25-25, creo que eso ya era 25-26, porque sí, lo que pasa es que hay un cupo extra, ¿no es cierto? Que es el de los pueblos indígenas. ¿De qué lado el cupo indígena? Sabemos, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué lado es? No, es que representa pueblos. Yo creo que los dos candidatos representan en este caso los pueblos, por algo no van en las listas de partidos, porque también creo que es importante reconocer que ellos lo que buscan es representar a los pueblos, más allá de las posiciones políticas que puedan tener. Su representación al ir en la papeleta verde, en el fondo, es representar a los pueblos. Esa es otra discusión, porque hay 10 pueblos originarios en Chile y vamos a ver cómo ese representante logra poner algo de esa conversación y de los avances que ellos han tenido en estas materias. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que a propósito de estos resultados sería bueno darle una... Yo creo que la corrección de salida por género es importante, digamos, como hito político, como avance civilizatorio y todo lo que uno quiera decir. Pero tengo mis dudas respecto de la paridad perfecta, porque lo decía Pamela, en la elección pasada quienes fueron perjudicadas fueron las mujeres. Sí, claro. Entonces, quizás haya que pensar el tema de la corrección de salida como un margen que permita una cierta elasticidad, 40, 45%. Lo que me parece inaceptable es que un parlamento, por ejemplo, tenga una brecha de 20 puntos por razones de género. Claramente eso es una cuestión que daña la calidad de la democracia. Pero hay que ponerse en el escenario que en una elección eventualmente pudieran salir más hombres que mujeres, pero con un margen razonable, o más mujeres que hombres. Creo que lo contrario podría llevar a un malestar con el argumento de fondo, porque se dan estas situaciones que, aunque puntuales, para algunos significa romper, digamos, el criterio de la igualdad del voto. Y en ese sentido yo creo que habría que quizás trabajar
con un criterio un poquito más flexible, un Brechas. margen. Aligüena Antileo, Sí, permítanme, para allá iban. es licenciado en Ciencias Jurídicas, fue candidato a la Convención Constitucional, tiene un pasado político en la Juventud, es comunista y en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, como también fue expresidente del directorio de la Universidad Arce. Ha Sí, sido yo delegado creo- mapuche ante la ONU Ha sido también. delegado ¿no? ante la Mapuche, fue fundador de ACAM, pero lo escuché el otro día y me pareció, lo escuché en una entrevista de radio, me pareció sensato y me pareció alguien que estaba en los temas indígenas, para no satanizarlo, o sea, para no posicionarlo políticamente, porque lo escuché harto, porque ayer le hicieron un perfil que más bien lo trataban de posicionar políticamente y cuando lo escuché me parecía alguien que efectivamente su tema era la agenda indígena más que una posición política real. Dos cosas de la reflexión de cuotas. Yo digo, estamos hablando de esto y ayer ganaron los republicanos como ganaron, ¿no? Y creo que esto es una conversación bien en serio porque si alguien no creía en las cuotas eran los republicanos y yo creo que estos son los temas que uno va a tener que defender para los que creemos en las cuotas de salida, va a tener que defender en la agenda que viene. Y en base a evidencia, ¿no? En base a evidencia y vamos a tener que ser bastante certeros. Yo creo que aquí además, una cosa es el objetivo, que era la paridad de salida, y otra es más bien el procedimiento. Comparto 100% que aquí hay que jugar más a brecha, porque si no terminas empatando situaciones ridículas como la de Sutil. Exactamente. Pero además, aquí ha pasado de colado, pero fue diseñado un mecanismo muy extraño, que aquí lo que decía que era de regiones con menos votación a regiones con mayor votación, por lo tanto tampoco era tan razonable el método que se instaló, lo que se debatió poco, porque no era el tema de esta convención o de este Consejo Constitucional, pero además el mecanismo que se utilizó fue sui generis y inventado para este procedimiento. Yo creo que como muchos procesos tienen que ser medidos y testeados, no fue buena fórmula esto que regiones más chicas a más grandes, porque termina perjudicando y haciendo diferencias como la de Sutil, que porque es era una alta. región con poca votación, pero la diferencia electoral era alta, entonces Claro. el criterio parece que no era razonable, y además termina siendo esto que el empate 1-1 hace que muchas veces ocurran resultados injustos. Yo vuelvo a los republicanos, que era lo que tenía atravesado Antes de la pausa. ante la pausa. Una cosa con los republicanos es, republicanos tiene el mismo problema que tuvo el Frente Amplio en su minuto. Tiene dos almas, aquí hay un Johannes Kaiser, para decirlo de alguna forma, y un Cristian Valenzuela, para poner dos extremos como en la forma en que se aproximan a la política, que no son lo mismo, y uno lo escucha y no dicen que no son lo mismo. Cuando tú eres un partido chico, eso da exactamente lo mismo, porque entre 5 en una mesa te pones de acuerdo, pero vas a tener que hoy día, cuando eres un partido del tamaño que te transformaste, es convivir con esas dos almas y vamos a ver si Kass tiene el coraje para jugarse por alguna de esas tesis. Obviamente, si gana la tesis de Johannes Kaiser, Gonzalo de la Carrera, Tere Marinovich, vamos a tener un partido republicano, o si gana la tesis de varios de los candidatos que yo conozco, Arquesi, Luis Alejandro Silva, que parecen ser más sensatos y constructores de acuerdo. Lo que no puede hacer, yo creo que ese es el pecado que no puede cometer, es jugar un poquito, en mi mirada, a lo que hizo Gabriel Boric, de tratar de convivir con ambas almas, porque se hace ingobernable su propio sector. Y por lo tanto, ahora vamos a ver qué José Antonio Kast, qué republicanos viene hacia adelante, porque no es lo mismo. Y yo he mirado a los candidatos uno por uno, estos 22 candidatos, porque cuando tú tienes 22 electores, le pasó a la ADC cuando fue un partido grande, le pasó a Renovación cuando fue un partido grande, le pasó a la UDI y le pasó al Frente Amplio, resolver las diferencias internas. Y yo creo que en este partido republicano lo que tenemos claro es que acumuló el rechazo al gobierno y acumuló además la sensación de inseguridad en su electorado. Lo que no tenemos claro es cuál va a ser la variable ideológica que lo hace o lo permite seguir siendo un partido grande, porque yo creo que los que creemos que Chile, los que crean que Chile es un país más conservador, que no cree en las cuotas de género, que no quiere más igualdad, están fumando opio en algún lado en la sede de un partido. Lo que pasa es que Chile no es tan distinto al de hace 2 años. La desigualdad sigue igual, las mujeres siguen estando postergadas, vivimos con una situación de pobreza intolerable en una sociedad como la que vivimos hoy día, tenemos discriminación, tenemos una élite que se privilegia la concentración económica. ¿Cuántos republicanos tiene que pasar a jugar? Estamos esperando la grande reforma. Tiene que pasar a jugar esa cancha, y hasta ahora jugó más bien en la cancha de agarrar todo lo que fuera el rechazo al gobierno, que creo que lo ha hecho muy mal, pero ahora tenemos que ver qué agenda va a tener para construir y no solo para destruir. Y Rodrigo, además se le viene el rebalse en la UDI, ¿no? Claro. Sí, yo me quedaba un poquito con la idea de lo que planteaba Sebastián del Partido Republicano. Todavía no sabemos qué va a pasar con ellos, cuál va a ser su estrategia. Yo creo que sí, y lo han sabido hacer mucho mejor que otros partidos políticos, que es escuchar a su electorado. ¿Ok? ¿Quién es su electorado? Ayer vimos y visualizamos que es un 35% del padrón, no es menor. En el Pulso Ciudadano viene saliendo hace rato como candidato presidencial opción 1. Opción 1.
José Antonio Kast, y está dándole vuelta también a los resultados del pulso. Hoy en día, hablábamos ayer también, ¿no es cierto? Nadie ha visto la propuesta de los expertos, ¿no es cierto? Como borrador de nueva constitución. Debiera circularse, debiera informarse para saber qué vamos a estar votando, en qué va a estar trabajando el Consejo Constitucional. Pero 26%, 26,5% hoy día, sea lo que fuere, está votando en contra. ¿Ok? Y un 50% no sabe, ¿no? Entonces, estratégicamente, haciendo el parangón con estrategia. El 50% no sabe, me tiene. ¿No? ¿Qué será más conveniente electoralmente para el Partido Republicano? Darle continuidad al proceso y llegar a buen término con una constitución que sea aprobable, donde la mayoría, Marcelo, ¿no? La mayoría de la población esté a favor de ese proyecto, o quizás para beneficio electoral de ellos en la elección de gobiernos locales y regionales en el 2024, o la configuración del nuevo Congreso el 2025 y la presidencial correspondiente, sea mejor ponerle término a este proceso, porque nunca debió haber sido tal y como ellos mismos lo plantearon en su minuto y no adscribieron el acuerdo. Creo que vamos a tener que ver ahí en la cancha qué es lo que realmente va a pasar y cuál realmente va a ser el Partido Republicano que aquí, ¿no es cierto?, se va a configurar. No lo sabemos. A mí me da la idea, porque que el escenario está un poquito más favorable hacia el votar en contra del nuevo proyecto, cualquiera fuera este. Ese es el escenario actual, principalmente apalancado en la desconfianza general, que ya lo hemos repetido en innumerables ocasiones, en el sistema político. Ni el Congreso, ni el Poder Judicial, ni los partidos políticos tienen tienen más del 10% de aprobación, al contrario, tienen 5, 4, 3%. La desafección es tal que lo que se visualiza es solo cansancio en la población, en un proceso que se le ve como inconducente, toda vez que se le contrapone a las necesidades imperiosas y cotidianas de la población de hoy, que es llegar a fin de mes, ¿no es cierto?, solucionar sus temas económicos, que eso es lo que más la queja a la mayoría de la población, y, por cierto, la seguridad, ¿no? No estar expuesto a eventos delictuales, que es lo que ha preponderado hoy día en el discurso principalmente del Partido Republicano. Axel Kaiser escribe en su Twitter, Ojo, Marcelo. Republicanos deben enterrar la idea frente amplista y bolivariana del Estado social y democrático de derecho, comprada por la centro derecha, que la izquierda vote tranquilamente rechazo si no le gusta. Sí, yo creo que es interesante el diagnóstico que aparece en esta conversación respecto al Partido Republicano, porque yo también veo estas dos caras, estas dos almas dentro del Partido Republicano. Una que se orienta más bien a esta idea de partido desafiante, pero desde el punto de vista cultural, es decir, un proyecto de restauración conservadora, y la otra que claramente va a aparecer, y yo creo que va a tener mayor importancia, es que se trata de un partido político, por lo tanto busca el poder. Y para tener el poder hay que hacer sacrificio. Maquiavelo decía, ¿cuánto pierdes cuando ganas y cuánto ganas cuando pierdes? Y por lo tanto ese trade-off que tiene que hacer ahora el Partido Republicano, en posición de, no actor desafiante, sino de actor que es el principal partido de Chile, te lo encargo. O sea, tiene que hacer sacrificio si quiere convertirse o mantener esta posición hegemónica, no solo dentro de la derecha, sino dentro de todo el sistema político. Eso significa hacer un giro pragmático. Si se le desarma el partido dentro de ese esfuerzo, bueno, eso es algo que no sabemos, porque tampoco sabemos cuánto pesa cada ala dentro del partido. Pero sí, claramente, la atención va a estar dada por si se trata de un actor que busca la restauración de un proyecto más bien de tipo conservador en lo cultural, o lo que les interesa es ganar la próxima elección presidencial. Y yo creo que hay algo que me parece que debiera ser un aprendizaje de los procesos de los últimos años, es no sobreinterpretar. Yo creo que el gran error de todos los sectores políticos ha sido la sobreinterpretación, que el estallido social significaba una cosa, que la elección de 2021 significaba otra. Yo creo que el electorado está buscando respuestas, o sea, lo que sienten las personas, y yo creo que eso sí, hay bastante evidencia científica de que no ven una congruencia entre las expectativas que tiene la ciudadanía y lo que la institucionalidad política y pública es capaz de entregar. O sea, porque los problemas siguen ahí. Sigue el problema de desigualdad, sigue el problema de inseguridad,
y las interpretaciones son distintas de cómo abordarla y cómo resolverla. Pero entonces sobreinterpretar, ¿no es cierto? Porque algo que no hemos hablado ahora, pero estamos en un contexto bien complejo en los temas de seguridad y el tema económico. La pospandemia yo creo que nos dejó en una situación compleja como país, a nivel regional y global, pero eso no significa que se consolide como un nuevo escenario político tan fácilmente. Yo creo que esto está todavía, creo que todavía hay mucha desesperanza, mucha desconfianza y este llamado a atención de la ciudadanía de podemos votar por la lista del pueblo o por el Partido Republicano, ¿no es cierto? Son como luces así bien fuertes de que gran parte de la ciudadanía está en una sensación de inseguridad permanente, no solo de la criminalidad, sino que también de la salud, la educación, el trabajo, todo, y que el sistema político no está entregando esas respuestas. Yo creo que ese es el punto de fondo y cada partido tendrá sus opiniones de cómo responder a eso, pero lo importante es acudir a esa respuesta. Pamela, aprovechamos de despedirte porque Sí. sé que tienes que hoy día una tesista de doctorado que no Así es. queremos embarrarle a la pobre que estaba trabajando 2 años, así que por favor puedes irte con calma. Viendo los resultados ya. Y a nosotros nos quedan poquitos Trate bien minutos, a la pobre tesista, poquitos minutos para seguir conversando. Al tiro te doy la palabra, Sebastián, pero mira, acaba de dar una entrevista en otro lado Raúl Silva, Luis Silva, candidato con la amplia mayoría, ¿no?, del Partido Republicano, y le hacen la pregunta: ¿qué constitución le gustaría tener? La que tenemos. Esa es la respuesta. O sea, aquí ya empezamos a todo esto que hemos estado hablando. Ahora, ¿no? para ser honesto, él lo dijo en la campaña. Yo escribí una columna en el Sara diciendo lo dijo. Yo creo que subimos este proceso que no queríamos que existiera. Mira, 2 reflexiones, que pena que se fuera Pame, pero creo que le dan el clavo. Tenemos claro algo, que básicamente aquel que es free rider, se dice en términos económicos, aquel que no está sujeto a la regulación, es el que capitaliza la votación. Eso es. El Frente Amplio no pagaba los costos de la concertación, ni la derecha le fue muy bien mientras no tuvo que gobernar, y después se fue a la cresta. Después le pasó a la lista del pueblo. No era parte del Congreso y por lo tanto le fue muy bien. Y después, si uno va al Partido de la Gente y París y contra mí, y a mí me fue muy bien porque tengo el ejemplo personal, mientras yo era el contendor del sistema político de la centro-derecha, pero cuando me pusieron el sayo de ser el heredero de Piñera, inmediatamente perdí. Yo creo que algo que está pasando en el sistema político no es que haya un movimiento pendular, que es lo que dijo ayer Gabriel Boric en la idea como la izquierda y la derecha. Lo que más bien tenemos es que capitaliza muy bien el descontento aquel que nos paga el costo de gobernar o de la gobernabilidad del país. A diferencia de lo que pasaba en los 90, que la gente votaba por aquel que aseguraba gobernabilidad, yo diría que aquí el adversario en términos políticos del sistema es el que capitaliza muy bien. Sí, obvio, y el gran, por eso decía la prueba de fuego, es que por primera vez al Partido Republicano le va a tocar gobernar. Ahora la Convención Constitucional. Y ahí pasan... El Consejo, perdón. Y ahí pasan las 2 cosas que ustedes dijeron. Primero, yo digo los termocéfalos tipo Axel Kaiser, que van a empezar a pedirle como pruebas de blancura de dureza. ¿Sabe qué? Sea como lo que yo quiero que sea y no como lo que el país o más bien los acuerdos pueden querer. Y eso es el suicidio del Partido Republicano, porque si vuelve a esa posición de básicamente creer que lo suyo es un triunfo ideológico, fregó porque deja de ser mayoría. O lo que dice Luis Alejandro Silva, que le gusta la Constitución que está, y por lo tanto no va a llegar a acuerdo con nadie, porque si te gusta la Constitución que está, ¿con quién te pones de acuerdo? Con el Partido Socialista y quiere cambiarlo y por lo tanto te hace imposible gobernar. Yo miraría harto lo que ha hecho Carlos Frontaura, que es el representante del Partido Republicano en la comisión de expertos, que cuando todos esperaban que fuera a dinamitar el proceso, ha construido acuerdos. Ahí está la cara pragmática. Ahí está la cara pragmática. Ha construido acuerdos, ha participado en todos los consensos, ha levantado ya, estos 12 puntos, él los suscribió. Y por lo tanto creo que Republicanos tiene ahí una salida. Si se parece más al Frontaura, que está en el sistema, efectivamente Republicanos puede pasar a ser un partido institucionalizado y que le dé gobernabilidad al país. No me gusta, pero estoy diciendo lo que podría pasar. Pero si se transforma en lo que sueña Axel Kaiser o Luis Alejandro, de que en realidad lo que hay que hacer aquí 1, 2, 3 momiae y todo vuelve para atrás, lo que le va a pasar es que más que conducir la reforma va a ser el partido que impide los cambios y por lo tanto el partido que después va a ser castigado en la próxima elección por el próximo adversario que aparezca o el próximo contrario antisistema que aparezca, porque es obvio, si tú eres aquel que se pesca le pone la chaqueta y dice yo no voy a hacer nada y yo soy el que tiene el poder, tarde o temprano va a aparecer alguien, un contendor que va a decir, ¿sabe qué? Ellos son los poderosos de siempre, ahora soy yo el que le toca gobernar. Ahora, el tránsito hacia esa cara pragmática tiene incentivos poderosos, porque 5.6 millones
de votos, vaya que sexy de cara a la próxima elección, que 5.6 es lo que suma Chile Vamos con el Partido Republicano. Esa piscina de 5.6, casi 6 millones de votos, es suficientemente atractivo como para que se empuje hacia la dirección de mayor pragmatismo. Ahora, la cabra tira para el monte y tú tienes lo que tienes dentro de cada partido. Y no nos engañemos, acá todo esto se trata para ellos de que José Antonio Kast sea presidente. Todo lo demás ha sido una construcción para eso. Claro. Todo lo demás es maníaco. Y tiene 5.5, 5.6 para eso. Por eso, entonces tiene que de alguna forma construir esa estrategia. Lo demás, creer que esto es un desafío solo de haber ganado o no la Constitución, les da lo mismo. Aquí están en un proyecto de campaña presidencial. Es su plataforma de futuro. Su plataforma de futuro. Me pasó a mí en la primaria, no quería hacer acuerdo con nadie porque él sabía que era mejor estar afuera. Él está en un diseño presidencial y le está funcionando, pero pasar de tener los votos de Pinochet, para decir algo así, que es un tercio del electorado, a tener la gran mayoría, le falta harto, y eso tiene que ver con construir puentes con algún lado. Hasta ahora ha destruido puentes, la pregunta es si va a construir con alguien. Pucho, una vez más nos felicitamos por tenerlos, muchachos de panelistas. Creemos que este país necesita explicación. Nos quedan un montón de elecciones por delante y nos quedan un montón de cambios por delante. Es un Chile que se mueve políticamente, y lo importante es que seamos capaces, al menos esa es la intención fundamental de este programa, de mantenerlo encauzado y enrilado. Sí, y también la invitación que hacemos ahora en País ADN, esta semana son de análisis obviamente, pero es empezar a hablar del texto. Yo creo que es súper importante que empecemos ahora sí a hablar del texto. Si bien el texto se entrega el 7 de junio cuando asuman los consejeros y tienen 5 meses para trabajar ese texto, pero queremos saber de qué se trata ese texto, que se va a ser entregado, y empezar a hablarlo por capítulos. Son 4 comisiones que están trabajando, esta semana votan además, así que vamos a seguir bien de cerca el proceso del texto. Yo le llamo como, no sé si es borrador, porque el texto con el que empiezan a trabajar. Isabel tiene todas las ganas de leerse todos los textos. Aquí va a haber como 10 textos. Sí. Marcelo pero Mella, tú Sebastián dijiste que no me Sichel, leyera el borrador y no me lo leí. Rodrigo de la Riva, muchas gracias por estar con nosotros. Les recomiendo la opinión del diputado Gonzalo La Carrera sobre el senador Chaguán, que acaba de salir en redes sociales. Nosotros volvemos con una noticia dolorosa que nos impacta como medio de comunicación, obviamente, y como amantes de la cultura y el deporte: el fallecimiento del Pato Bañados. Los temas del Chile de hoy están en País ADN, junto a Isabel Tolosa y Aldo Schiapacase.